valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Amigos y amigas de Patria para Todos y Patria para Siempre, en estos días se ha manifestado de manera pública la fragilidad de la democracia constitucional que vivimos, las posibilidades de que este gobierno, como es el apetito de muchos, el deseo de muchos, de que este gobierno colapse, de que este gobierno termine antes de tiempo, pudiéndose acudir a otras alternativas. Pero resulta que hay una guerra de narraciones, oposición, gobierno, gobierno, oposición, que hay una lucha por la primacía de llegar más a la gente para influir en ella por diferentes motivos entre la prensa tradicional y la prensa alternativa. Vemos como entonces los sectores fáticos se colocan en una esquinita esperando a ver lo que va a resultar. Para muchos, lo que debe resultar es que continúe la democracia. Para otros, lo que debe resultar es que se alterne la paz. Porque si se altera la paz, por ejemplo, y el presidente Luis Abinader es sustituido de alguna manera, como muchos plantean, muchos lo ven venir. Entonces, como ellos plantean, los favorecidos van a ser los que están en las cárceles, sui judice. Todo aquel que está amenazado por la corrupción podría ser favorecido si surge una interrupción de la vida democrática en República Dominicana. Así de sencillo si analizamos profundamente el caso. Porque si la oposición ha mantenido desde el principio una lucha basada en la estrategia del deterioro del gobierno de turno, catalogándolo de incapaz, de fracasado, cuando una serie de condiciones para que la democracia exista se han dado, como es el caso de la reforma constitucional, cuando el presidente dice que no se va a reelegir, está actuando como un verdadero presidente democrático. Pero resulta que a la oposición no le conviene ese espacio, porque la oposición ha demostrado que practica el mesianismo y el caudillismo, y como hemos dicho nosotros, hasta la propensión a un gobierno que sea en última instancia un gobierno que favorezca la continuidad filial en el gobierno. Y eso tiene un nombre, y un nombre que nosotros hemos señalado. Y ese carácter de reinado que tiene uno de los partidos de oposición, que lo hemos definido como partido monárquico, porque después de tantos años que se fundó el PRD en el 1939, evoluciona hasta llegar Juan Bosch al poder. Juan Bosch le dan un golpe de Estado, se levanta una ala militar ayudado por el pueblo
y derroca al gobierno de facto que sustituyó ese golpe de Estado del profesor Juan Bosch el 25 de septiembre. Y ese partido es apabullado o es perseguido por el Partido Reformista que surge con Balaguer a la cabeza. ¿Quién fue Balaguer? Balaguer fue el hombre que se queda en el poder cuando matan a Trujillo y que hace la transición hacia un Consejo de Estado y que luego tiene que salir del país porque él mismo se da un golpe de Estado. Se hacen las elecciones, dan el golpe de Estado, viene la revolución y él llega al poder otra vez 12 años. Entonces ese proceso que ha habido en el país, largo, para que entonces a los 12 años pudiera llegar el PRD al poder, que era quien pertenecía a Juan Bosch cuando le dieron el golpe de Estado. Y dura el PRD después de los 12 años Balaguer 8 años. Y luego Balaguer vuelve al poder para instalarse a defender la oligarquía. Y es sustituido por el gobierno del PLD, quien definitivamente se olvidó de las posiciones democráticas, éticas del profesor Juan Bosch y se convierte en un partido que es acusado, cuando cumple sus 20 años en el poder, de corrupto. Y hay gente ya que están en las cárceles, otros están acusados ante el Ministerio Público, otros han sido en este momento apelados por grupos de abogados que pertenecen al Poder Ejecutivo ante la inacción rápida del Ministerio Público. Entonces, ahora mismo hay una lucha que usted tiene que definir. Si es para que los que están en la cárcel y los que pueden ser acusados se liberen, tumbando a este gobierno o impidiendo que continúe de alguna manera, o si es para fortalecer la lucha por una democracia constitucional donde se persiga la corrupción y el pueblo esté ligado a esa persecución mediante una educación ética en valores patrios que se dé en el país para fortalecer la lucha contra la corrupción, que es el pecado mayor que hay ante la dignidad del ser humano que vive en este país. Porque si el ser humano que vive en este país, el ciudadano que vive en este país paga sus impuestos, nadie se lo debe robar. Y si nadie se lo debe robar, solamente se puede conseguir que no se robe si se castiga en base al mandato de la Constitución y la ley. Y no puede existir entonces liberación de personas que hayan sido acusadas, que tengan 5 o 6 años acusados y que de repente se logre un no al lugar. Hablando del Leon Lawfare que ocurrió en otro país, donde aquí los 3 poderes del Estado, ya lo hemos dicho, tienen que continuar la lucha para que se persiga la corrupción. Y porque usted sea político prestante, no tiene derecho a que usted no sea perseguido por corrupción. Cuidado con entonces satanizar eso diciendo que está perseguido, que se ha politizado la lucha contra la corrupción. Al contrario, la lucha contra la corrupción es una lucha que debe continuarse y que el pueblo debe de, en primer lugar, respaldar que todo político que llegue al poder y sea acusado de corrupción debe llegar entonces al banquillo de los acusados para que sea un tribunal ya que haya hecho el juicio de fondo y haya podido demostrar a través de todas las pruebas aportadas que es culpable o inocente. Entonces, si la persona que es el político que cometió actos de corrupción y que fue juzgado, porque es al político hay que apretar con la acusación contra la corrupción, si la hizo, porque es el más responsable, es el que llegó al poder por medio de elecciones. Que en las elecciones se debe llegar por medio de mérito y profesionalización. Debe ser una persona capaz, honesta, ética. Y eso hay que defenderlo. Nadie debe llegar al poder político de los ayuntamientos, del Congreso, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, si no fue elegido en base a méritos y profesionalización para una gestión eficiente
que ayude al país a defender la calidad de la democracia, el patrimonio público y la transparencia normal de lo que debe ser un puesto público. Entonces hay que perseguirlo. Hacer lo contrario es entonces propiciar una guerra de narraciones entre los que aspiran a continuar la corrupción, entre los que aspiran a perseguirla, pero que no educan para que el pueblo realmente se incorpore a esa lucha, sino que contribuyen a que el pueblo se aparte de la lucha contra la corrupción. Y en un país donde realmente una minoría de ciudadanos y ciudadanas han obtenido una calidad académica que le permita interpretar los mensajes escritos, lo que manda la Constitución, lo que mandan las leyes, un pueblo que le permita hacer un debido uso del aprendizaje, comprender esa lectura comprensiva, que tenemos problemas para interpretar los 278 artículos de la Constitución y las leyes anexas, conexas, que nos ayudarían a tener una gran cantidad de personas que luche por una mejor democracia, sino que luche para satisfacer sus necesidades inmediatas. Por ejemplo, la inmensa cantidad de jóvenes de menos de 15 años que salen en estado diariamente en este país. Están pensando todas esas muchachas en una calidad académica que le permita a ellas llegar a un cargo privado o público y vivir de eso o vivir de su cuerpo. Esa propensión que hay a tener un cuerpo hermoso, fabricado, con bisturí en una sala de operación, o esa muchacha que va a la escuela a aprender para superarse a sí misma y llegar a tener posiciones basadas en principios y valores y méritos profesionales y académicos de acuerdo al artículo 142 y otros. Ese pueblo que no le dice a los partidos políticos que tiene que educar para poder llevar a cabo una campaña electoral pública donde internamente se enseñe a los miembros de los partidos políticos que van a participar en las elecciones a aprender para poderse defender eligiendo los candidatos más importantes al poder. Porque es que si usted aspira a llegar al poder, es para administrar recursos, para mejorar la calidad de la democracia, repetimos, para mejorar esa lucha por defender el patrimonio público, esa lucha por un ejercicio transparente. Si esas tres cosas que plantea el artículo 75, numeral 2, fuera aprendida por la mayoría de los padres de familia, que sean responsables, y no los padres que de alguna manera pongan a parir las mujeres por regalarles 2 pesos y luego abandonarlas. Y esas mujeres que se dejan sorprender. No, y que no luchan porque el artículo 55 de la Constitución se aplique. Eso es penoso. Y que no luche porque el pueblo reafirme su cultura de bien, como establece el artículo 64. Ni porque sea educado todo el pueblo dominicano, como plantea el artículo 63 de la Constitución. Ese pueblo que vive fumando juca, que hay una parte del pueblo que es ciudadano, pero que no le presta atención a la importancia de ser un buen ciudadano. Sino un ciudadano cualquiera, o ciudadana, donde sea pensar en juca, en dembow, en otro tipo de droga, donde otros son profesionales pero son indiferentes. Otros han logrado escalar algunas posiciones sociales y económicas y ya se hacen indiferentes también.
ser los indiferentes, los que bregan con drogas, los que son corruptos, las mujeres que viven de su cuerpo, óigame, los que tienen los puntos de droga, toda esa gente que están aquí. En última instancia le importaría mucho poco que haya una revuelta. Pero los padres de familia que salen todos los días con sus hijos a las escuelas y colegios, los agricultores que trabajan permanentemente para proveernos a nosotros los frutos y que haya un abastecimiento en los centros de comercialización de los medios de consumo que necesitamos en el país, esos choferes que transportan de un lado del país a otro las mercancías, esos hombres que trabajan para producir, esos comerciantes que también trabajan en buena lid, aquellos hombres y mujeres que trabajan en el Estado, aquellos policías que se oponen a que se hagan esa cantidad de trueques, de atracos de ellos mismos, donde en muchos cuarteles hay que llevar dinero de lo que se consume de droga y de los atracos que hay, y hay oficiales que lo hacen. Entonces la reforma policial no aparece como reforma porque no se reforma la sociedad. Aquí hay un cambalache de cosas que si no se le pone atención desde abajo, educando en las escuelas, como plantea, repetimos, el artículo 63, numeral 3, reforzando nuestra cultura, como lo establece el artículo 64, atendiendo a la familia, como lo plantea el artículo 55, como se defiende la dignidad del ser humano primero, ante todo derecho fundamental, como plantea el artículo 5, cuando no se pone la Constitución por encima de todo, la superioridad de la Constitución, cuando no se entiende que hay que aplicar la soberanía popular, como plantea el artículo 2, que la gente vaya a votar consciente y no por soborno, cuando se defiende la soberanía nacional en este país, como plantea el artículo 3. Señores, un gobierno no puede depender de amarres rápidos para parar una situación que se le vaya de la mano, ya sea al gobierno o ya sea la oposición, y que la oposición manipule medios de comunicación y medios alternativos. ¿Quién lo duda? Si la oposición tiene tanto dinero y hay tantos medios que producen tanto dinero, y donde así como se pagan buenos abogados para salir de la cárcel porque usted fue acusado de corrupción y demostrar que no lo fue, también se puede tergiversar al país para que no tengan confianza en un gobierno, porque ese gobierno tenga buena intención y el gobierno que fue sustituido tenía mala intención. El pueblo puede ser confundido. Señores, el pueblo puede ser confundido. Desde los tiempos antiguos hasta los tiempos de hoy hay mecanismos para confundir al pueblo. Para que se induzca al error de la apreciación del mensaje, para que no haya confianza en las autoridades. Muchas autoridades portándose bien, otras portándose mal. ¿Cómo lograr que la que se porte bien se vea mejor que la que se porte mal y se confunda al pueblo? El mesianismo político. Hay que evitarlo. Para eso la Fundación de Militares Constitucionalistas ha mantenido una posición coherente, y es que el artículo 34 de la ley 33-18 sea aplicado, que los partidos eduquen y que la Junta sea supervisora de esa educación, y que el gobierno, a través de los distintos medios que tiene de investigación, se dé cuenta si están educando o no están educando. Sin una población educada, que se puede lograr en este año, porque este año no es un año de proselitismo político, es el año que viene, a partir de julio.
Se puede lograr que los partidos políticos eduquen en Constitución antes de ir a primaria y que los padres que han sido presidentes no estén impulsando candidaturas de sus hijos ni los diputados que han acumulado mucho dinero estén propiciando que sus hijos sigan su carrera en desmedro de los líderes de los partidos que han hecho el trabajo internamente. Merecen ser promovidos por cada uno de los espacios políticos que dirigen, desde la base hasta el comité central, el comité político de los partidos. No puede haber una monopolización de los dirigentes políticos de altura en desmedro de las bases políticas a quienes tienen realmente opacada. En este país, señores, las bases son como los borregos, como los ganados de una finca, que el dueño manda dónde van a estar, cuándo lo van a ordeñar y disfrutan del ordeño. Ellos son que cobran su dinero, aunque cobren con qué criarlo, porque lo proveen. Las bases de los partidos aquí son como los ganados, hasta que la base de los partidos no se haya incluido en la ecuación del diseño de los próximos gobiernos, de los próximos regidores y regidoras, alcaldes, alcaldesas, diputados, diputadas, senadores y senadores. Aquí no habrá democracia constitucional, ni un Estado social y democrático o de derecho. Y mientras no se fortalezcan esas bases, un gobierno cualquiera puede caer. Atención a eso. Finalmente le decimos que si no fortalecen la democracia constitucional, el Estado social y democrático de derecho, con el estudio de la Constitución y las leyes, aquí en este país, si tumban a Luis, habrá otro Haití, anárquico, y pagaremos justo por pecadores. Bendiciones. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto.